Bienvenidos este día a la mesa política de Torrefuerte. Nos acompaña este día Alexius Rodallegas, él es el vocero del proceso de solicitud de plebiscito que realiza la organización del Plan Estratégico de Juárez. Y la verdad, mucha controversia en torno con ese tema, Alexius. Alumbrado sí, pero no así, dice el eslogan que ustedes manejan. ¿Cuál es el concepto y la intención de todo esto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí, por escuchar nuestro punto de vista. Bueno, el proceso nace a partir de la decisión que tomó el Ayuntamiento de Juárez el 7 de mayo de este año. El proceso de Juárez Iluminado, muchas personas no lo saben o no lo entienden así. Este es el tercer Juárez Iluminado que lleva la administración de Armando Cavada desde que empezó. Se ha votado 3 veces Juárez Iluminado, proyectos completamente diferentes entre sí. Solo que a nivel de comunicación para ellos es lo mismo decir Juárez Iluminado, pero hubo Juárez Iluminado 1, parte 2 y ahora es la parte 3. Esta parte 3 de Juárez Iluminado es totalmente diferente que las otras dos. Primero se empezó con una concesión, con recursos federales, con las participaciones, después se hizo una concesión con recursos propios cuando el Congreso le dijo que no. Después la de recursos propios terminó cancelando el proceso de licitación porque se acercaban los tiempos electorales y veía el presidente en aquel momento un costo político muy alto por aprobar este proyecto a pesar de que ya le habían dicho que no. Una vez que alcanzó la reelección, en la apretadísima elección que todos recordarán, empezó a impulsar este nuevo proyecto y revivir lo que él llamaba Juárez Iluminado. Esta vez es una asociación público-privada, en completamente otros términos que los anteriores, y este proceso inició un viernes por la tarde en una sesión de regidores para la cual los propios regidores no sabían qué estaban haciendo ahí. Les presentaron el proyecto, les pidieron que lo aprobaran de manera acelerada. El sábado tuvieron que presentarse a que les explicaran un poco de qué se trataba. El lunes siguiente de ese proceso, que era el lunes 6 de mayo, se acercó la administración a ciertos grupos que ellos consideraban clave para sus objetivos, que fue el Consejo Coordinador Empresarial, algunos colegios, Plan Estratégico de Juárez entre ellos, vinieron aquí y nos presentaron muy a grandes rasgos, y cuando digo muy a grandes rasgos me refiero a una presentación de PowerPoint con pocas diapositivas, con pocas explicaciones, diciéndonos este es el nuevo proyecto que estamos haciendo. En ese momento nosotros teníamos muchas dudas, les hicimos saber que teníamos muchas dudas, se metía de manera así como tangencial un aumento al DAP anual, y nos decían, sí, aquí nomás va a subir el DAP cada año, y empezamos a preguntar, y nos dice en aquel momento el oficial mayor que habrá tiempo para resolver dudas, que no nos preocupemos, que las escribamos y que se las hagamos llegar. Y en ese entendido estamos cuando el martes 7 a las 10 de la mañana convocan a una sesión extraordinaria a las 12 del día, es decir, con 2 horas de anticipación, para ya aprobar el proyecto. Entonces vimos muy acelerado, sin tomar en cuenta las opiniones ni del Consejo Coordinador Empresarial, ni de Plan Estratégico, ni de los colegios, y llaman esta sesión de cabildo donde afortunadamente alcanzamos a registrarnos para participar. Estuve personalmente ahí y les hicimos saber que veíamos un proyecto muy acelerado, que se estaba haciendo a espaldas de la ciudadanía, sin el proceso de transparencia adecuada, y que un proyecto que va a comprometer 15 años de recursos se tiene que socializar primero, se tiene que discutir con toda la ciudadanía primero. Sin embargo, lo aprobaron y fue en ese momento que decidimos hacer uso de esta herramienta de participación ciudadana, que es el plebiscito. Sí, antes de entrar obviamente ya a lo que es el plebiscito en sí, la solicitud que se ha planteado ante el Instituto Estatal Electoral, yo te preguntaría, ¿esta tercera fase o esta tercera etapa del Juárez Iluminado es más complejo en lo que ustedes conocieron que los anteriores? Sí es más complejo. Al tratarse de la asociación público-privada, que por cierto es una ley aprobada en marzo por el Congreso y que por cierto no tiene reglamentación, eh, tiene una serie de nuevos requisitos, de nuevas situaciones en términos legales. Sí es una situación por naturaleza un poco más trabajada que en los casos anteriores, sin embargo se hizo a marchas forzadas. Vemos muchas fallas en algunos de los requisitos, los estudios costo-beneficio, los estudios técnicos que se presentan, tienen muchas adecuaciones que incluso ahora que ha estado en el proceso del Congreso, el ayuntamiento ha estado modificando permanentemente el proyecto que ya aprobaron. Es decir, lo que aprobaron, que vale la pena decir, incluso el día que se aprobó, uno de los regidores, el regidor del PT, que terminó votándolo a favor, solicitó un receso de 15 minutos porque no había podido leer el documento
Dice él en Cabildo: señor presidente, por favor denos un receso, porque nos entregaron este documentote de 100 páginas 15 minutos antes de la sesión. Al 15 para las 12, ¿no? Ajá. Es difícil no hablar de política y sobre todo de los sesgos, ¿no?, que guardan estos proyectos y también de los participantes, en este caso Plan Estratégico de Juárez. Yo te preguntaría, ¿hay un propósito político detrás de esta iniciativa de ustedes como parte de la organización y de la sociedad, ¿no? Y obviamente lo que ustedes plantean. Esto tiene mucho que ver con cómo entendemos la política. En Plan Estratégico de Juárez, desde los 20 años que tenemos trabajando, no personalmente, pero la institución como tal, aquí siempre se ha hecho política, pero se ha hecho política desde la ciudadanía, caso por caso, y no es política electoral. Esa es una parte muy, muy importante, porque entre las partes interesadas, el ayuntamiento y nosotros, nada más una de las partes tiene intereses políticos y aspiraciones políticas de tipo electoral. Nosotros sí tenemos aspiraciones políticas y nunca las vamos a negar. Nuestras aspiraciones políticas son muy claras: que haya más participación ciudadana, que las decisiones que se tomen incluyan más a las personas, y nosotros tenemos la hipótesis de que entre más personas participen, mejor se van a hacer las cosas y por tanto vamos a tener mayor calidad de vida. Desde el inicio ese ha sido nuestro objetivo, seguirá siéndolo, y para quienes quieren meter ruido usando estos términos de tienen fines políticos, pues sí tenemos fines políticos, pero no tenemos fines electorales, y eso no es algo que debe esconderse. Es una palabra, la política es una palabra que se ha menospreciado mucho y que no debemos temerle, ¿no? Sí, se ha devaluado mucho porque sí. Política se ha hecho sinónimo de elecciones, sí, sí. Y entonces no somos electorales. No digo, además es un término muy manoseado, desgraciadamente. Exactamente. ¿No? Alexis Rodallegas, ¿cómo se fondeará? Porque bueno, esa es una de las preguntas, vaya, que está en el colectivo. ¿Cómo se va a fondear? ¿Quién va a pagar todo este proceso de plebiscito? Inclusive desde la actuación de ustedes mismos con el despliegue de la gente, de la recolección de firmas y obviamente lo que tendría que ser en su momento el Instituto Estatal Electoral. ¿Cómo se va a cubrir esto? Depende de la fase. Ahorita, hablando de la recolección de firmas, el financiamiento es enteramente de origen privado, de parte del Plan Estratégico de Juárez, de los socios numerarios e impulsores. Realmente no se necesita mucho dinero para informarle a la gente la problemática. Te puedo adelantar, lo estaremos haciendo entregando al Instituto Estatal Electoral en el reporte de fiscalización, pero te puedo adelantar que al momento, desde el inicio del proceso que entregamos la solicitud, el proceso de socialización que hemos hecho, hemos gastado menos de 10,000 pesos. Es mucho trabajo voluntario, muchas personas convencidas a fondo de que esto es una alternativa, y ya posteriormente, cuando reunamos las firmas de conseguirlo, el Instituto Estatal Electoral tendrá que asignar los recursos para el proceso informativo de campaña. Es algo muy parecido a una elección, pero este es un detalle muy muy importante y me da gusto que nos hagas esta pregunta, porque el día de ayer ya empezaron voceros de estos grupos de poder a través de sus espacios en medios de comunicación a empezar a cuestionar que es muy caro hacer un plebiscito y que se va a gastar mucho dinero. Lo primero es, el municipio no va a gastar un centavo, a menos que ellos quieran usar el dinero de toda la ciudadanía para promover su proyecto, como ya lo están haciendo. Pero también hay otro detalle, y eso es muy muy interesante. A través de los años, para las autoridades es muy importante ahorrar todos los pesos que puedan en democracia. Históricamente han dicho una y otra vez que es muy caro hacer elecciones, que es muy caro que la gente participe, porque es una manera de disuadir la participación ciudadana. Generalmente cuando se trata de que la ciudadanía decida, más vale ahorrar todos los pesos que puedan, pero cuando se trata de hacer obra pública, cuando se trata de promover imágenes personales, ahí sí, en esos casos, hay que usar todos los recursos que sean necesarios. Por poner un ejemplo, se estima, esto es a nivel totalmente extraoficial, pero es la cifra que ellos ya manejan, que el plebiscito costaría 200 millones de pesos por parte de dinero estatal o federal, depende cómo se fondearía, es un tema ya del Instituto Electoral y no propio. Sin embargo, se presenta este número como si fuera un gran número, porque para la mayoría de las personas nunca hemos visto 200 millones de pesos juntos. Personalmente yo creo que yo no he ganado 200 millones de pesos en toda mi vida, desde que hacía, no sé, trabajos de diseño gráfico de adolescente, pero la publicidad que gasta el municipio cada año es por encima de los 100 millones de pesos. Entonces, desde que esta administración inició en octubre de 2016 a la fecha, han gastado mucho más dinero en promover su imagen personal que lo que ahora no quieren gastar en democracia, en participación ciudadana, en que la ciudadanía decida
lo que nuestros representantes están dejando mucho a desear, porque hay algo muy muy claro. El Cabildo aprobó con más de un 90% de los representantes de la ciudadanía este proyecto. Si este plebiscito sale cualquier número distinto a ese, significa que nuestros representantes no representan a la sociedad. Entonces, vamos a ver si se hace el plebiscito, si se logra realizar, vamos a ver cómo están las cosas. Así es, hace apenas unos días se inició este proceso de la captación de las firmas por parte de los ciudadanos. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta hoy? Bueno, estamos hablando de los primeros días, ¿no? De este periodo. A partir de que arrancamos estamos a 4 horas de cumplir 48 horas, es decir, tenemos 44 horas recolectando firmas. El primer corte que tuvimos a las primeras 24 horas era de 1,250 firmas en 24 horas. Ha sido un proceso que a nosotros nos ha motivado mucho. Estamos muy, muy agradecidos con las personas que han venido a firmar en un ambiente informado, en un ambiente alegre, festivo incluso. Vimos familias que vinieron. Tú estuviste aquí el día martes viendo cómo se percibía. Un ambiente muy tranquilo, no ha sido el tema de odio que se ha querido asociar a este proceso, un tema de que estamos en contra del alumbrado, que queremos que las personas no sean felices. Se han hecho una serie de mensajes que no han sido así en la práctica. Han venido personas con esperanza, con la esperanza de que se les tome en cuenta, porque sienten que no se les ha tomado en cuenta, con la idea de poder tomar decisiones de manera directa y hacer uso de este ejercicio que es además un derecho constitucional. Pero también en contraparte se habla también de que, vaya, este proceso que ustedes están realizando para darle sentido a esta solicitud de las firmas y llevarlas ante el Instituto Estatal Electoral para que se realice el plebiscito, sería un proceso de legitimación. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso ha sido un tema muy, muy discutido. Finalmente, si la ciudadanía de manera informada, esto es muy muy importante porque no hay democracia si no hay información y se ha intentado no solo no informar sino desinformar. Si se logra un proceso de plebiscito con información, donde se entienda perfectamente en qué consiste este Juárez Iluminado parte 3, que la ciudadanía tenga todos los elementos para saber cuáles son los posibles riesgos, porque incluye quedarnos 15 años sin suficientes recursos para mantener las calles, para la pavimentación, para parques, porque las participaciones federales están de por medio. Si la ciudadanía entendiendo todo esto va y vota y aprueba Juárez Iluminado, nosotros vamos a estar igual de contentos que si sale lo contrario, porque lo que nos interesa aquí es que sea un proceso democrático y que dejen de tomar decisiones las mismas personas de siempre que nos han fallado todas las veces como siempre. Se advierte, lo platiqué directamente con Miguel Fernández Iturriza. Lo platicaba de que había, y él también así lo advirtió, poca participación de los empresarios, al menos durante las primeras horas del arranque de este proceso. Mayormente, ¿quiénes están participando? Bueno, estamos viendo mucha ciudadanía, vamos a llamarle autónoma, para no usar la palabra independiente, mucha ciudadanía autónoma, que han venido principalmente familias, muchas personas jóvenes estuvieron el día martes. En el caso de las tiendas Esmart, muchas señoras, muchas amas de casa, que están muy informadas porque a través de redes sociales han podido conocer. Nosotros, parte de esta recolección de firmas es explicar antes de firmar de qué se trata. Entregamos un pequeño díptico, que tienes una copia aquí contigo, de qué se trata exactamente, y nos hemos sorprendido porque muchas personas llegan ya sabiendo exactamente de qué se trata. Entonces ha sido ciudadanía en lo general, no hemos visto grupos ni colectivos actuar de manera como tal, y bueno, finalmente el sector empresarial tendrá que evaluar su opinión sobre este proceso. Nosotros estamos completamente convencidos de que a mayor democracia mejores resultados, aún si se aprueba Juárez Iluminado. ¿Qué opinión te merece, Alexius, el hecho de que ayer los diputados del Congreso no hayan subido los dictámenes al Pleno para ser votado? Porque, bueno, se advertía un posible albazo o una decisión de los señores diputados al margen de lo que ustedes están realizando. ¿Qué opinas? Bueno, hay muchas lecturas de este tema. La primera que tenemos aquí en la organización es que esta es una muestra de lo debilitado que está el proyecto de Juárez Iluminado. Se hizo un primer dictamen con candados y con condicionantes que demostraban las grandes fallas en Juárez Iluminado. Eso fue alrededor del 2 de julio.
donde se atendían algunas recomendaciones hechas por el Consejo Coordinador Empresarial, hechas por Plan Estratégico de Juárez y por quienes estuvimos en todas esas mesas técnicas. Esas condicionantes o esos candados implicaban que no incrementara el DAP cada año, que no se usaran las participaciones federales, que se contemplara hacerlo por etapas. En esencia, lo que hemos dicho desde el principio, el Congreso había aprobado un dictamen en ese sentido. Después el presidente municipal aceptó estas recomendaciones, de manera pública dijo que estaba de acuerdo. Sin embargo, el lunes de esta semana volvió a sesionar el Congreso en una situación muy atípica. Es muy raro que se dictamine 2 veces un mismo proyecto. Y se vuelve a dictaminar quitando todos estos candados. Después se busca acelerar la votación de los diputados. Sin embargo, lo que la lectura dice con toda claridad es que no hubo consenso. Y para quienes están promoviendo Juárez Iluminado, el riesgo era muy alto porque de votarse en contra se acabó. Tendrían que esperar un año para poder volver a votar el tema, y los tiempos político-electorales, que eso sí interesan a la contraparte de este proyecto, es decir, al ayuntamiento actual, los tiempos político-electorales sí importan más que los de la ciudad. Entonces, si se lo votaban en contra, era una derrota definitiva. Entonces, bueno, finalmente, de nueva cuenta, muy atípico, muy poco normal que se llame una sesión extraordinaria del Congreso, porque no están en periodo de sesiones. Diputadas y diputados tuvieron que viajar específicamente a votar este tema, y el de Chihuahua. El personal de seguridad del Congreso tuvo que ir a trabajar ese día porque no se encuentran en labores, y a la hora de la hora llegan y deciden no votarlo. Cualquier persona que piense que esto no fue por falta de votos o por falta de consenso es porque su interpretación, bueno, que me lo explique a mí, porque yo no entiendo otra razón para llamar una sesión para votar Juárez Iluminado, y que ya que viajaron todos a reunirse deciden que siempre no lo van a votar. Y además no solo eso, que regresa a comisiones para que sea analizado más. Ya hicieron una mesa técnica, ya dictaminaron 2 veces, lo cual ya es anormal. Entonces, lo que nosotros vemos es que el retiro de esos candados está mostrando, primero, la colocación y el retiro de estos candados demuestran que el proyecto sí tiene muchas deficiencias de origen, que el Congreso ya tiene identificadas. Después, que por alguna negociación se retiraron estos candados, y que finalmente esto está demostrando que se está parchando un proyecto que venía mal de origen y que no pueden lograr un consenso en el Congreso. Esto de alguna forma por los tiempos exclusivamente favorece el plebiscito, ¿no? El proceso de plebiscito, independientemente de que se alcance o no votar en un nuevo periodo en septiembre o más adelante. Bueno, puede beneficiarlo, y sin duda esto es un proyecto paralelo al proceso del Congreso. El Congreso puede autorizar o rechazar el proyecto de Juárez Iluminado, y el plebiscito tiene su propio curso. En el caso de que el Congreso lo rechace, y esto es muy importante y nos lo han estado preguntando, si el Congreso lo rechaza, el plebiscito se queda sin materia legal, porque la materia legal de este plebiscito es la decisión del ayuntamiento. Pero hay un peso político, Sí, un claro. peso político y obviamente un peso mediático en la opinión pública. Desde luego. Pero a nivel estrictamente del plebiscito, el resultado del plebiscito es vinculatorio al ayuntamiento. El Congreso sigue teniendo independencia para votar como lo decidan, en los términos que lo deciden. Si lo aprueban antes de que se realice el plebiscito, va a ser un tema de mucha responsabilidad de parte del ayuntamiento, porque ellos pueden continuar con el proceso, incluso hacer el contrato con la empresa de asociación público-privada, y si el plebiscito le dice que no, se van a tener que cancelar esos contratos con los costos que ello represente. Entonces va a ser cuestión de ser muy responsables de parte de la administración municipal, porque estarían poniendo en riesgo el recurso financiero del municipio. El caso de Chihuahua, definitivamente, bueno, Iluminemos Chihuahua, de alguna forma tiene otra versión, otro origen. ¿Qué opinas? Bueno, en la ciudad de Chihuahua hemos estado nosotros en contacto con el grupo de Wikipolítica Chihuahua, que están impulsando un ejercicio muy similar al de nosotros en la ciudad de Chihuahua. Vemos, aunque es diferente el proyecto porque es concesión en lugar de asociación público-privada, es la misma problemática. Se quiere cambiar todas las lámparas de la ciudad en lugar de hacerlo por fases, quitar lámparas que tienen vida útil para instalar nuevas. Es un proyecto también a 15 años, y bueno, escuchando lo que comentan en Wikipolítica Chihuahua, que son este grupo, este colectivo que está impulsándolo, bueno, vemos que tienen exactamente las mismas dudas, las mismas problemáticas que Juárez, pero sí hay una pequeña diferencia, y esa es que Juárez tiene comprometidos el 70% de sus recursos por ya estar endeudados, y Chihuahua tiene menos del 1%. Es decir, si habláramos de
si tienen o no recursos para hacer una cosa así. Bueno, Chihuahua los tendría, sin embargo, sería o se correría el riesgo de cometer los mismos errores que se cometieron cuando en Juárez había finanzas sanas y se impulsó Camino Real, cuando había finanzas ligeramente sanas y se impulsó el PMU que nos ahorcó, y cuando encima de eso se aprobó IntelliSwitch, que fue el proyecto de alumbrado de la administración, de la última administración priista, y podrían terminar donde estamos nosotros. Entonces, para Chihuahua es un tema de aprender de lo que está pasando en Juárez, de lo que ya pasó en Juárez, y es una oportunidad que tienen para revertir una decisión que corre el riesgo de convertir a Chihuahua en otro Juárez. Cuestión de fondo o de forma, finalmente, este asunto, ¿cómo lo interpretas? ¿Cuál asunto? Disculpe. Sí, el asunto del proyecto de alumbrado, tanto en Juárez como en Chihuahua, y obviamente el objetivo que persiguen los alcaldes. Bueno, nuestra discusión aquí es un tema de forma. Nosotros pensamos que sí debe alumbrarse la ciudad, pero que esta no es la forma adecuada, que no es el mecanismo adecuado y que no es la cantidad de recursos necesarios, es decir, que es demasiado caro, y ahí es donde entra el tema de fondo. Nosotros estamos en desacuerdo con la forma, pero seguramente hay un tema de fondo. No nos gusta especular desde el Plan Estratégico de Juárez en por qué hay una insistencia en cambiar todas las lámparas y sobre todo en casi extorsión a la ciudadanía que les han hecho entender que la única forma de alumbrar sus colonias es si alumbramos toda la ciudad con lámparas nuevas, incluidas las colonias y los fraccionamientos de prestigio, por así llamarlo, las colonias ricas que también tienen que tener lámparas nuevas, si no, no va a haber nuevo alumbrado para las colonias que no lo tienen. Entonces, todo este tratamiento sí da lugar a un sospechosismo que nosotros no vamos a profundizar en él, pero definitivamente debe haber algún asunto de fondo, tanto en Juárez como en Chihuahua, de pretender cambiar todas las lámparas a 15 años al mismo tiempo, cuando, bueno, hay aspiraciones políticas de por medio. Alexius Rodallegas, pues gracias por aceptarnos esta plática, esta charla contigo. Te agradecemos mucho. A nuestros cibernautas les agradecemos su tiempo. Nos estaremos escuchando y viendo en otra edición de Éxodo Televisión en la Mesa Política de Torrefuerte. Hasta entonces, gracias.